Buenas noches. ¿Puede decirnos de dónde viene usted? De San Isidro del Monte. Es un rancho. Queda lejos para acá. ¿Y a qué se dedica usted allá en San Isidro del Monte? Al ganado. Tengo vacas, algunas cabras, un poco de tierra que hay que trabajar todos los días o se pone brava. ¿Y qué viene a hacer aquí esta noche? Pues dime a cantar. ¿Ha cantado usted antes? En el rancho Pozo. Solo yo, cuando estoy trabajando. Cuando estoy en el campo. Puede cantar cuando quiera. Me crié entre potreros y cerros pelados, con el sol en la cara y los pies en la tierra. Aprendí a trabajar antes de hablar despacio y a querer sin palabras como usted me enseñara. Me acuerdo del frío, de las madrugadas, cuando usted ya estaba antes que el gallo cantara. Yo lo veía desde lejos con su sombrero viejo y pensaba que el tiempo nos daría más mañanas. Pero la vida, papá, no avisa cuándo se va, y me quedé con la canción que nunca le canté, con las palabras atoradas en la garganta, que hoy le mando desde el campo donde usted me enseñó a ser. Esta tierra que trabajo es la misma que usted trabajó. Estos surcos que abro son los surcos de su mano. El ganado que cuido es el mismo que cuidamos. Y a veces juro que lo escucho en el viento del llano. La noche que se fue, me senté bajo las estrellas, las mismas que nos alumbraban cuando éramos dos. Y entre el silencio del rancho y el frío de la tierra, me salió esta canción como un llanto sin voz. Pero la vida, papá, no avisa cuándo se va, y me quedé con la canción que nunca le canté, con las palabras atoradas en la que hoy le mando desde el campo donde usted me enseñó a ser. Pues no sé si me escucha, papá, pues no sé si esto llega, pero estoy aquí cantándole con todas las fuerzas que me quedan. Usted me dijo una vez que un hombre vale lo que trabaja. Pues aquí estoy trabajando esta canción que toda la vida me costaba. Fortino Maldonado, trabajador de la tierra, buen hombre, mi papá. Lo quiero, siempre lo quise.
más que no supe decírselo. Cuando estaba usted aquí. Lo que salió de ese hombre en los primeros 3 segundos no fue lo que nadie en ese teatro esperaba. No fue lo que Rodrigo Vega esperaba. No fue lo que las personas que habían sonreído esperaban, ni lo que las que habían fruncido el ceño esperaban, ni lo que ninguno de los presentes habría podido anticipar mirándolo desde fuera. Era una voz verdadera, enorme, limpia, con la profundidad de algo que lleva años formándose en silencio y que cuando finalmente sale, lo hace sin pedir permiso y sin anunciarse y sin darle tiempo a nadie de prepararse para recibirla. No era la voz de un ranchero del norte cantando en el campo, era la voz de alguien que siempre supo cantar y nunca tuvo un lugar donde hacerlo, y que esa noche, frente a todas esas personas que habían sonreído y murmurado y no esperaban nada, finalmente había encontrado ese lugar. El teatro no reaccionó de inmediato. Eso fue lo más poderoso de todo. No hubo un grito, no hubo un aplauso espontáneo, no hubo ninguna de esas reacciones inmediatas que suelen verse cuando algo sorprende. Hubo silencio. El silencio específico de cuando algo paraliza antes de que el cuerpo sepa cómo responder. 3 segundos. 4. El tiempo que le tomó al teatro entender lo que estaba escuchando. Y entonces alguien en la primera fila se llevó la mano a la boca. Rodrigo Vega abrió levemente los ojos. No lo decidió. Los ojos simplemente se abrieron solos, como se abren las cosas cuando algo las sorprende antes de que la mente tenga tiempo de reaccionar. El hombre cantaba sobre su padre, no de manera abstracta, no con las imágenes genéricas de las canciones que hablan de padres sin conocer a ninguno en particular. Cantaba sobre ese padre específico, el de San Isidro del Monte, el que se levantaba antes del sol, el que nunca dijo, te quiero con palabras, porque los hombres de su generación y de su tierra no lo decían así, sino de otras maneras, con el trabajo y con la presencia y con el silencio compartido de 2 personas que se conocen tanto que ya no necesitan hablar para entenderse. Cantaba sobre la última vez que lo vio, sobre las manos de ese hombre, que ya no tenían fuerza pero que siguieron siendo las manos de su padre hasta el final, sobre lo que le habría dicho si hubiera sabido que era la última vez, sobre la canción que compuso esa noche después del funeral, sentado en el mismo campo donde había trabajado junto a él durante décadas, con las estrellas arriba y el silencio del rancho alrededor, y esa canción saliendo sola porque no había otra manera de que saliera. Carmen Solís tenía los ojos brillantes. No lloraba todavía, pero estaba en ese lugar exacto, desde donde el llanto es solo un paso, el lugar donde uno sabe que va a ceder, pero todavía no ha cedido. Marco Ibáñez tenía la mandíbula apretada y los codos sobre la mesa y los ojos fijos en el hombre, con la concentración de quien necesita mirar para mantenerse presente en lo que está escuchando, porque si deja de mirar, pierde algo que no quiere perder. Y Rodrigo Vega que había sonreído, que había hecho la pregunta con demasiados dientes, que había recibido la risa del teatro como una respuesta correcta a algo que él había propuesto sin decirlo. Rodrigo Vega tenía ahora en la cara la expresión de alguien que acaba de entender que hizo algo que no debería haber hecho y que ya no puede deshacerlo, pero tampoco puede seguir sentado en el mismo lugar como si no hubiera ocurrido. Las personas que habían sonreído en el teatro ya no sonreían. Algunos miraban hacia abajo. Otros miraban al escenario con una intensidad que no tenían antes. Una mujer en la 4ª fila lloraba abiertamente, sin hacer ningún movimiento para ocultarlo, con la expresión de quien ha sido alcanzada en un lugar que no esperaba,
y que ya no tiene energía para pretender que no. La canción llegó al puente. La voz del hombre subió a un lugar que el teatro no había visto venir. Una nota larga y limpia que se sostuvo en el aire más tiempo del que parecía humanamente posible. Y en ese momento, algo se rompió en el teatro. No de manera violenta, sino de la manera en que se rompen las cosas que llevan tiempo a punto de romperse. Despacio, y luego de golpe, y luego en silencio. Varias personas lloraban. No solo la mujer de la cuarta fila, otras repartidas por el teatro, de diferentes edades, que habían llegado esa noche sin ningún plan de sentir lo que estaban sintiendo, y que ahora no tenían manera de no sentirlo, porque la música no pide permiso para entrar donde entra. El hombre llegó al final de la canción. La última frase era la más simple de todas, solo su nombre. El nombre de su padre, dicho una vez, sin adorno, sin dramatismo, como quien lo llama aunque sabe que no puede escucharlo, como quien lo dice igual porque no decirlo sería peor. Cuando bajó el micrófono, el silencio fue absoluto. 4 segundos, 5, el tiempo que le tomó al teatro recordar que podía moverse. Y entonces, todo el teatro se puso de pie, no fila por fila, no en ola, de golpe, como cuando algo ocurre al mismo tiempo en todos los lugares de un espacio, y no hay un orden posible, porque el orden requiere que uno espere a otro. Y esa noche nadie esperó a nadie, porque todos llegaron al mismo lugar al mismo tiempo. Los aplausos que siguieron no eran de celebración, eran de algo para lo que no existe un nombre exacto, pero que cualquiera reconoce cuando lo siente. El sonido de mucha gente diciéndole a un hombre que lo que acaba de hacer importa y que lamentan haber sonreído antes de escucharlo y que están aquí ahora de pie, porque es lo único que pueden hacer con lo que sienten. El hombre en el escenario no supo qué hacer con eso. Se quedó quieto con el micrófono en la mano mirando al teatro de pie, y en su cara había una expresión que no era triunfo ni alivio, ni ninguna de las cosas que suelen verse en un escenario cuando algo sale bien. Era otra cosa. Era la expresión de alguien que acaba de hacer algo que llevaba un año sin poder hacer, y que ahora que lo hizo, no sabe exactamente cómo seguir, pero sabe que algo que estaba atorado ya no lo está. Carmen Solís tardó varios segundos en poder hablar. Señor, dijo cuando el ruido se fue calmando. ¿Cómo se llamaba su padre? El hombre la miró. Don Fortino, respondió. Fortino Maldonado. Trabajó la tierra toda su vida. Nunca salió del rancho. Nunca necesitó salir. La jurada asintió despacio. ¿Él sabía que usted cantaba así?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. Nadie lo sabía, respondió. Ni yo mismo estaba seguro hasta esta noche. El teatro reaccionó con un sonido que no era exactamente un aplauso, sino algo más parecido a un suspiro colectivo. El sonido de mucha gente siendo alcanzada por la misma frase al mismo tiempo. Marco Ibáñez tomó el micrófono. Llevo años en este programa, dijo, y hay momentos que uno recuerda y momentos que olvida. Lo que acaba de pasar aquí, no voy a olvidarlo. No porque haya sido perfecto técnicamente, aunque lo fue, sino porque fue verdadero. Y lo verdadero es lo más difícil de fabricar y lo más fácil de reconocer cuando aparece. Don Fortino, añadió mirando al escenario, donde quiera que esté, esta noche escuchó a su hijo. El hombre bajó la cabeza un momento, solo un momento. Luego la levantó. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. El tipo de contención que no es frialdad sino respeto, la de quien no quiere que el momento se vuelva sobre él, sino que se quede donde debe estar, en la canción, en su padre, en ese nombre dicho una vez al final sin adorno ni drama. Rodrigo Vega tomó el micrófono. Lo hizo despacio, con una expresión que no se parecía en nada a la del principio de la noche. Señor, dijo, le debo algo. Cuando usted entró aquí yo hice algo que no debía hacer. Sonreí de una manera que no era amable. Hice una pregunta de una manera que no era respetuosa. Y el teatro sonrió conmigo porque yo se lo permití. Hizo una pausa. Eso estuvo mal. Y lo siento. No como fórmula. No porque sea lo que se dice en estos casos, sino porque escuché lo que acaba de cantar y sé para quién lo cantó, y me avergüenza haber sido el primero en no creerle. Su padre habría estado orgulloso.
no solo de la voz, de que vino hasta aquí a cantarle aunque ya no pudiera escucharlo. Eso requiere un tipo de valor que yo no tenía claro que existía hasta hace 10 minutos. El teatro tardó un momento en responder. Luego los aplausos llegaron para Rodrigo también. No los mismos de antes. Otros. Los aplausos de cuando alguien hace algo difícil sin que nadie se lo pida y lo hace completo, sin a medias, sin escudarse en nada. El hombre en el escenario miró al jurado joven durante un momento. Luego asintió una vez, con la calma de alguien que no necesita más que eso para aceptar lo que se le ofrece. Mi padre también le habría perdonado, dijo. Era un hombre que creía que nadie nace sabiendo y que equivocarse no es el problema. El problema es no darse cuenta. Usted se dio cuenta. Rodrigo no respondió. No hacía falta. Carmen Solís se puso de pie detrás de la mesa. Isidro, dijo, este programa existe para encontrar lo que no esperaba encontrar. Esta noche encontró algo que no sabíamos que estábamos buscando. Una voz que venía del campo y una canción que venía del alma, y un hombre que viajó 6 horas para cantarle a su padre en el único escenario lo suficientemente grande para que la canción llegara a donde tenía que llegar. Este escenario es suyo. Cuando quiera volver aquí estará esperándolo. El teatro estalló una vez más. Isidro Maldonado, 54 años, ranchero del norte, manos de trabajo y voz de otro mundo, recibió esa ovación con la misma quietud con que había recibido las sonrisas del principio. Porque para él las dos cosas eran igualmente externas a lo que había venido a hacer. Había venido a cantarle a su padre. Todo lo demás era el marco. El cuadro era la canción. El cuadro siempre había sido la canción. Esa noche, las redes se llenaron del momento. No de un clip específico, sino de varios, cada uno capturando algo distinto. El de la primera nota y el teatro paralizado. El de la mujer de la cuarta fila llorando sin ocultarlo. El de Rodrigo con la expresión cambiada. El de Marco diciendo que don Fortino había escuchado a su hijo donde quiera que estuviera. Pero el que más se compartió, el que circuló durante días y semanas después, era un video de solo 8 segundos. 8 segundos que capturaban el momento exacto entre la última nota y los primeros aplausos. El silencio. El hombre en el escenario con el micrófono aún en la mano y los ojos todavía cerrados. El teatro completamente quieto. Y luego el primer movimiento. Alguien poniéndose de pie en la primera fila. Y el resto siguiendo como si hubieran estado esperando solo esa señal para recordar que podían moverse. 8 segundos. El video más compartido de la semana en varios países de habla hispana. Al día siguiente Rodrigo publicó algo. No un video esta vez. Solo texto. Decía esto. Anoche un hombre del campo vino a este programa con una canción que compuso para su padre muerto. Yo lo recibí mal. El teatro lo recibió mal. Y luego él abrió la boca y todo lo que creíamos saber sobre lo que debía ser ese momento dejó de importar. Hay voces que no vienen de academias, ni de estudios, ni de años de entrenamiento. Vienen de la tierra y del dolor y del amor que no alcanzó a decirse a tiempo. Esas voces no necesitan que nadie las valide, solo necesitan un micrófono. Don Fortino, su hijo, tiene una voz que usted nunca escuchó y que el mundo entero escuchó anoche. Espero que eso cuente. La publicación tuvo más interacciones que cualquier cosa que Rodrigo hubiera publicado antes. Isidro Maldonado volvió al rancho 2 días después. No dio entrevistas, no abrió redes sociales. Alguien que lo conocía contó después que cuando llegó lo primero que hizo fue ir al campo, el mismo donde había compuesto la canción la noche del funeral de su padre, y que estuvo ahí un rato solo, en silencio, mirando la tierra. Nadie supo lo que pensó en ese momento, pero quienes lo conocían dijeron que cuando volvió a la casa tenía una expresión que no le habían visto antes. No de alegría exactamente, de algo más tranquilo y más permanente. La expresión de alguien que finalmente dijo lo que tenía que decir y que ahora puede seguir. Semanas después el programa lo invitó a volver. Subió al escenario con la misma ropa, los mismos zapatos casi nuevos, las mismas manos. Miró al público antes de cantar y dijo solo esto. Esta vez traigo una canción para mi madre.
también se fue sin escucharme. Pero aprendí que nunca es demasiado tarde para cantarle a alguien, aunque ya no esté, si la canción es verdadera. El teatro no esperó a que cantara para ponerse de pie, porque hay voces que el mundo no espera encontrar donde las encuentra, que vienen de lugares que los mapas de la fama no tienen marcados, que no piden permiso para ser lo que son, porque nunca supieron que necesitaban pedirlo. Voces que cantan para alguien que ya no está, y que por eso mismo cantan para todos los que están, porque todos los que están llevan adentro a alguien que se fue sin escucharlos. Isidro Maldonado volvió al rancho, a sus vacas y sus cabras y su tierra que hay que trabajar todos los días o se pone brava. Pero algo había cambiado. La canción ya no estaba guardada, ya no pesaba. Y por las noches, cuando el trabajo terminaba y las estrellas salían sobre San Isidro del Monte, cantaba. No para nadie en particular, para todos, para ninguno, para su padre, para don Fortino Maldonado que trabajó la tierra toda su vida y nunca salió del rancho y nunca supo que su hijo tenía una voz capaz de paralizar un teatro entero. Que viva saberlo ahora. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios qué le dirías a alguien que se fue sin escucharte. Y suscríbete para seguir escuchando historias que no piden permiso, pero merecen ser contadas.